Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Vamos a presentar Llevar en la piel, la 10ª novela de Luisa Echenique y la primera novela de Antonia Lasa, ¿no? En este juego literario que Luisa pues ha tenido la ocurrencia de pergeñar, ¿no? Este heterónimo sobre el que ahora nos contará. Bueno, brevemente, ya sabéis que las presentaciones son cortas, no tenemos... Después de 10 novelas anteriores a esta, como he dicho, en Llevar en la piel están los temas que a ti te suelen interesar, que ahora iremos desgranando, pero ¿por qué la elección de registro policiaco para abordar esos temas que previamente has ido abordando a lo largo de muchos años utilizando otro tipo de narración, de literatura, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Pues tenía ganas de, podríamos decir, de una aventura literaria, ¿no? Como dices, después de 10 novelas, tienes a veces la impresión de que ya tienes de algún modo un oficio y que por lo tanto tienes más respuestas que preguntas. Y siempre es mejor en todo tener más preguntas que respuestas. Luisa, yo creo que no se te oye, ¿eh? No, sí, mejor. Sí, lo vamos a compartir, sí, porque este no se oye bien. Entonces, bueno, me apetecía estar un poco como en el punto de partida de la creación otra vez, ¿no? Crear un heterónimo que fuera su primera novela y por lo tanto ser un poco párvula de la escritura, trabajarla con ese entusiasmo y al mismo tiempo con esa precaución de primeriza, ¿no? Tenía ganas de eso. ¿Y por qué la novela negra? Pues yo diría que por dos razones. Una, por el propio entusiasmo de la forma. La novela negra, esperamos una serie de cosas cuando cogemos una novela negra, que haya un crimen, que haya una investigación, etcétera. Pero a partir de esas bases, yo creo que la novela negra es, y cada vez más, muy imaginativa, ¿no? Entonces, yo suelo decir que crea el suspense de su propia forma y me apetecía un poco experimentar sobre la base de una novela negra con sus elementos esperables, con esa novedad. Y también por respeto a un género que se echa a la calle, ¿no? Yo creo que es muy importante, vivimos en un mundo bastante replegado sobre sí mismo, bastante ensimismado, y yo creo que la novela negra, en ese echarse a la calle, en ese poner sobre la mesa temáticas que muchas veces no se quieren ver, pues me parece importante ese elemento social, ese elemento de valentía en la mirada, ¿no? Y quería intentarlo con los prejuicios, que también son criminales, como suelo decir yo, formidables, ¿no? No funciona. Bueno, me ha gustado mucho eso, y además que eso está en general en toda tu literatura y está en Llevar en la piel, eso que has dicho de la novela negra como un género que permite la innovación, la audacia, la transgresión, porque hay gente que piensa que la novela negra, precisamente como a priori uno juega con unas coordenadas ya conocidas por todos, tiene que ser una cosa como rígida, una cosa como, pues eso, como demasiado canónica, y me ha gustado mucho que digas que has hecho una novela policíaca precisamente para contar esta historia desde un punto de vista pues más experimental, o más audaz, o más de una manera un poco más moderna, ¿no? En esta novela se tratan temas que son muy tuyos, como he dicho al principio, pero que ahora están también de actualidad, ¿no? A veces sucede eso, que un escritor está hablando toda su vida literaria sobre algo, le pasó a Chirves también, ¿no? Y en un momento determinado esos temas, eso es maravilloso, ¿no? Es como que la gente, como que el tiempo en el que uno vive te da la razón, ¿no? De repente esos temas que uno lleva tratando literariamente 20 o 30 o 40 años se pone un poco como de moda, ¿no? Y uno de los temas principalísimos de la novela es precisamente la identidad sexual, el género, cómo nos construimos de cara a nosotros mismos y por tanto de cara a los demás, ¿no? Es un tema que ahora está muy, pues ya digo, como muy en boga, pero que es una preocupación tuya desde siempre, yo diría, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que decías de los temas que se acaban al final poniendo de moda, me acuerdo de Kafka, que decía que
hay algunos escritores que adelantan como algunos relojes, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco la literatura tiene que observar con detalle lo que sucede también, de manera que no es que adelante los temas, es que los recoge antes de que tal vez los grandes medios los ponga sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela, la identidad sexual, porque yo creo que es algo que está... ese tener habitantes en el interior, ¿no? Como decía Whitman, somos multitudes. Bueno, pues explorar la posibilidad de que seamos más de uno. Lo somos en algunos aspectos, en cuestiones morales, sabemos el bien, el mal, a veces tenemos monstruos interiores, pero me parecía interesante introducir el elemento de una convivencia, podríamos decir, gozosa entre aspectos más masculinos o más femeninos de la personalidad, por ejemplo, de mi detective, ¿no? Yo creo que no ver esas cosas en confrontación, sino ver la identidad primero como un proceso, como un punto de partida, no de llegada, o sea, no llegamos a la identidad la vamos construyendo, y en ese proceso que haya esa posibilidad de puesta en común de distintos elementos, ¿no? Mi detective es un hombretón que con una heterosexual, digamos, pero que en su vestimenta y en su manera incluso de definirse interiormente incluye elementos claramente femeninos en la indumentaria, incluso en cómo se plantea la expresión de su sexualidad, ¿no? Entonces me apetecía que eso conviviera en él de modo gozoso, y son los prejuicios los que determinan las tensiones que en la identidad no existen, pero que en el exterior existen precisamente por el prejuicio. Bueno, es que estaba apagado, Luisa, no lo habías encendido. Esto es lo que tienen los intelectuales, ¿no? Que hacen novelas estupendas, pero luego, en fin, no, pero yo que no soy ningún intelectual ya lo he encendido. Que hay una frase en la que el personaje Larten, que es este detective que tú has contado, se tropieza con ella en la juventud, creo que cuando está estudiando en el colegio, que es una frase, creo recordar, de Maupassant, ¿no? No, de Balzac. De Balzac, que dice un poco esto. No sé si la frase la recuerdas, pero le abre como esa intuición de esto que has dicho, eso de que de que uno llega, ¿no? No sé, a mí también de muy jovencita, cuando leí la novela, pues también me impresionó, me hizo gracia, ¿no? En la novela El Papá Goriot de Balzac, bueno, hay una pensión que va a tener un papel muy importante, y esa pensión se anuncia como pensión burguesa para mujeres, hombres y otros. Eso está en Balzac, ¿no? Hombres, entonces, y otros. Y otros. Sí. Entonces él es un niño, en el colegio están leyendo, sí, y tiene la intuición de que él va, cuando llegue el día, a pertenecer a la categoría de los otros, ¿no? Sí. Entonces juega un poco con esa idea, pero insisto, yo creo que vivimos muchas cosas en nuestro interior fácilmente, y es al salir y encontrarnos con una mirada más o menos hostil o prejuiciada, ¿no? Lo que de repente crea un conflicto donde no lo hay. Claro. Hay otro tema de la novela que quiero destacar, que es muy importante, que es un poco el tema del, ahora también llamado así, que es otra cosa que te ha preocupado literariamente siempre, lo que sería el edadismo, ¿no? Hay los personajes de la novela son personajes mayores, ¿no? Que están, algunos de ellos, como dirían los cursis, en la tercera edad, y sin embargo pues disfrutan de todos los placeres de la vida en la medida de sus posibilidades, porque la novela también es una novela en la que los sentidos tienen una importancia muy fuerte. Es una novela muy hedonista también, ¿no? De hecho el policía es un catador de vinos, ¿no? Y esta peculiaridad también, esta finura que tiene a la hora de catar los vinos, le ayudan también a ir resolviendo el caso, ¿no? En cierta medida. Y bueno, y el crimen, ¿no? El cadáver que aparece en la novela aparece con unas, de ahí el título, con unas manchas, con unos dibujos, con una suerte de serigrafía tatuada en la piel, ¿no? O sea que es una novela
que se trata el tema de la edad tiene un peso importante y luego a la vez es muy hedonista, ¿no? Es decir, cómo las personas mayores, no por el hecho de ser mayores, dejan de disfrutar, ¿no? Bueno, a mí en general el tema de las discriminaciones y los prejuicios, ya lo he comentado, ¿no? Me importa mucho. Creo que vivimos todavía en un mundo de discriminaciones muy duras, muy violentas, que causan muchos crímenes, aunque sean crímenes que no parece que dejan cadáveres por el suelo, ¿no? Pero yo creo que entre todas las discriminaciones vamos poco a poco mejorando como sociedades, en las discriminaciones por razón de sexo, en las discriminaciones por cuestiones étnicas, etcétera. Nos queda mucho todavía nos falta, pero creo que hay una conciencia cada vez mayor en la sociedad. En cambio, el edadismo, siempre suelo decir que es la discriminación más cruel porque entiendo que es la más desatendida, ¿no? Creo que el comportamiento de nuestras sociedades con las personas mayores muchas veces, iba a decir disfrazado, pero igual envueltos en buenas intenciones, pero son comportamientos, entiendo que discriminatorios, a veces degradantes un poco, ¿no? Sí. Entonces, y creo que la pandemia, en la pandemia creo que llegamos al cenit de ver la escasa consideración que en nuestra sociedad se da a las personas mayores, que son reservas naturales de muchas cosas. Nuestro patrimonio humano, cultural, incluso profesional, porque saben muchas cosas, está en sus manos. Y yo quería hacer una novela que pusiera eso de la manera más criminal posible, puesto que es el juego de la intriga policíaca, tiene que ver con eso. Pero, al mismo tiempo, los personajes ancianos son mujeres, pero son mujeres que son, digamos, vulnerables por su edad, vulnerables por sus opciones de vida, que horrorizan a sus entornos, pero son poderosas también porque son muy ricas, por un lado, y por otro lado, precisamente porque mantienen esa vitalidad del deseo en su interior, ¿no? Entonces, un equilibrio entre la fortaleza y la debilidad. Y en lo que decías de los 5 sentidos, siempre me acuerdo de Lorca, que decía que el poeta tiene que ser el maestro de los 5 sentidos y establecer pasarelas, puentes entre unos, Lorca, decía, ¿no? Sí. Entre unos y otros, ¿no? Entonces, esta es una novela de los 5 sentidos porque el detective es un catador de vinos, es un detective de vinos también, podríamos decir, y entonces va a aplicar a la pesquisa, va a aplicar a la investigación, pues eso, ¿no? Investiga como quien cata un vino, y eso le da, evidentemente, en una novela que aborda mucho la cuestión de la sensualidad y de la sexualidad, pues introducir también en la investigación, eso me parecía importante. Esto del edadismo que dices, ¿no? Esto cuando se dice de las personas mayores que son como niños, ¿no? Bueno, no son como niños, son personas mayores, no son niños. O sea, una persona mayor sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Y desde luego sí, yo creo que una sociedad que se permite desechar todo ese caudal humano y todo ese conocimiento es que no merece la pena, es decir, es tremendo, ¿no? Está claro, ¿no? Y además experiencias de otros momentos del mundo. Yo creo que la gente joven que está hoy confrontada tan pronto a la máquina y tan pronto ahora a la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Encontrarse con personas que tienen decenios a sus espaldas de inteligencia natural es un bien, yo creo que inapreciable, ¿no? O sea, verdaderamente, y que han conocido en un mundo también que olvida la historia, ¿no? En sistemas educativos que no enseñan ese patrimonio, las personas mayores llevan la historia puesta, ¿no? O sea, tienen esa, no solamente ideas de las cosas o conocimiento teórico de las cosas, sino un conocimiento práctico. Y yo creo que, por ejemplo, en España, que estamos siempre en lo que yo llamo esa especie de guerra civilismo intelectual del que no conseguimos salir, ¿no? Siempre a la greña, de algún modo, las personas mayores en esa experiencia. Sí. Yo creo que les tendríamos que escuchar más, que salieran más y los informativos. Yo creo que en ese sentido España, al ser un país del sur y mediterráneo y tal, tampoco en ese sentido es de los peores. Yo creo que las sociedades del norte de Europa y tal, acordaos cuando el COVID,
las barbaridades que se dijeron, ¿no? De que no había que atenderlas. En Japón hace unos años un ministro tuvo unas declaraciones muy desafortunadas diciendo que no había que... Bueno, que es que claro, si vivían muchos años, que cómo se les iba a pagar las pensiones, en fin. O sea, que no creo precisamente... Bueno, son debates, digamos, nosotros lo que tenemos son estructuras familiares diferentes, ¿no? Que normalmente son familias... Se mantienen las familias, mantenemos afortunadamente las familias más cohesionadas, claro, eso es que intergeneracionalmente, ¿no? Los abuelos todavía, pues bueno, tienen cierta presencia. Sí, pero sí. En la consideración, por ejemplo, social, no sé yo si hay tanta diferencia. Yo leo a veces con escalofrío las generaciones no productivas y cosas así. Como atroz, terrible. Sí, entonces, terrible. bueno, la novela aborda de una manera, digamos, introduce la intriga, introduce en la trama. No hay un discurso sobre eso, sino está colocado en la acción, pero sí me importa mucho la cuestión del edadismo. Luego hay una cosa que es siempre a mí lo que más me preocupa en la literatura, que es el lenguaje. La novela está magníficamente bien escrita, como todas las tuyas, pero en este caso el tema del lenguaje es sumamente pertinente porque, como he dicho al principio, la novela en realidad no la ha escrito Luisa, la ha escrito Antonia Lassa, que es una escritora francesa. Entonces, has escrito la novela inicialmente en francés y luego la has traducido al español. Es decir, ahí hay un juego con el lenguaje, un trasvase, digamos, intelectual que me parece muy interesante, porque no se piensa igual si escribes en francés, si escribes en inglés o si escribes en alemán, porque el lenguaje genera pensamiento. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco esto, cómo ha sido, por qué esta decisión, por qué tomaste la decisión de escribir la novela inicialmente en francés, que me imagino que eso fue lo que te abrió la idea, la posibilidad de, bueno, pues ya como la escribo en francés, me invento también a mi vez un heterónimo, ¿no? Bueno, no sé, cuéntanos un poco. El heterónimo viene primero, digamos. Viene primero, bien. En realidad la decisión de... Pues menos mal que hiciste el heterónimo francés. Una vez creado el heterónimo... Si lo haces búlgaro... Iba a ser... Hombre, es que si hubiera sido búlgaro claro. no hubiera podido escribirlo, ¿no? Pero primero creo el heterónimo como una mujer parisina. Por lo tanto, tenía que escribir en francés por la propia lógica de su identidad, pero también porque esa aventura que decía al principio, pues para mí era más extrema, ¿no? Si yo quería situarme en una especie de punto de partida de escritura, pues lógicamente crearme obstáculos adicionales con una lengua que conozco bien, obviamente, pero que no es la mía, en la que me expreso a diario, pues tenía un obstáculo añadido que de algún modo subrayaba esa idea de ser un poco párvula, de estar en mi primera novela, ¿no? Claro. Eso era importante. En cuanto a la traducción, en realidad yo hacía, eran casi escrituras simultáneas, o sea, escribía en francés, pero enseguida hacía la versión en español, que no era una traducción, casi podría decir que eran como dos procesos creativos paralelos, ¿no? Que también es algo distinto a lo que es propiamente una traducción. Entonces yo creo que ahí había como un mestizaje, ¿no? Y en algunos momentos, igual un diálogo, lo que sea, en la lengua que apareciera un poco, ¿no? Pero evidentemente Antonia Lassa es parisina y por lo tanto escribe en francés. Y vas a seguir, me imagino, Antonia Lassa va a seguir trabajando, ¿no? Va a seguir escribiendo. Sí, pero va a tener dos líneas de actuación, digamos. Va a mantener a su detective Lacten para lo que podríamos llamar Antonia Lassa en su vertiente parisina, pero luego va a escribir novelas situadas en nuestro país, en concreto en Euskadi, porque yo soy vasca, con una inspectora de la Ertzaintza, Emilia Castro Urrutia, y entonces no se van a cruzar esos dos, van a ser líneas distintas en las que me apetece también explorar otras cosas, el mundo del vino, el arte, unas tramas, digamos, un poco relacionadas con eso, más sofisticadas a un nivel, y las novelas de Emilia Castro Urrutia van a ser en temáticas que también me parecen a mí muy importantes. Podríamos decir la naturaleza, otros ámbitos. Y además tengo que decirlo que tiene un novio asturiano, o sea que seguramente vendré por aquí.
Bueno, es que hemos dicho, está escrita Bueno, es un efectivamente... personaje de ficción, quiero decir, pero en mi construcción... No solo es que Antonia Lasa escribe en francés, sino que la novela enteramente también, o prácticamente, transcurre... Sí, totalmente en Francia, sí. Transcurre en ambientes y en escenarios franceses, ¿no? Sí, en la novela transcurre, digamos, el crimen inicial, porque hay otros crímenes, pero el crimen inicial es en Biarritz. Entonces se pone en marcha, digamos, la policía judicial de Bayona, pero la mujer asesinada es parisina y entonces hay un segundo foco, podríamos decir, de investigación, que en este caso es una investigación privada, que es en París. Pero la novela va a girar entre las dos ciudades y un poco también en Burdeos, que es una ciudad intermedia, pero que también es muy importante en la novela. En realidad es una novela 100% en escenarios franceses. ¿Y cómo crees tú, ahora que hablamos de esto, cómo crees que marca en el tono de la novela o en la trama de la novela el hecho de que los escenarios sean estos y no otros? Es decir, ¿crees que la pregunta sería, del mismo modo que escribir en otro idioma ha marcado el tono de la novela? Porque la novela tiene los temas de Luisa Echenique, pero la escritura en algunos aspectos es bastante distinta a las que firmas con tu nombre, ¿no? Del mismo modo que escribir en otra lengua marca el tono de la novela, ¿marca también el hecho de los... Sí. En tu caso, ¿en qué sentido? Naturalmente sí, pero que, digamos, no es tanto el lugar, sino el ambiente. El ambiente, sí. El ambiente de la investigación inicial es el ambiente de la policía judicial en Bayona, digamos, pero el ambiente de París es el ambiente de la alta burguesía. Entonces hay toda una serie de códigos que están en la novela y que hacen que determine muchas de las cosas, el estilo de los diálogos que el detective tiene con esas mujeres que pertenecen a un cierto nivel social, el estatus también del criminal, en fin, hay toda una serie de cosas, pero eso pasa en todas las novelas, sí. Sean negras o no negras, las personas hablan en función también de sus ambientes, de sus circunstancias, etcétera, ¿no? Quizá en este caso, al estar tan marcado eso, exigía una cierta delicadeza, porque también hay otro elemento del que no hemos hablado, pero está lo que podríamos decir los mundos desaparecidos, ¿no? Los protagonistas, y uno de los protagonistas principales, que es un joven que está un poco en el centro de todo el eje de la investigación, es un hombre muy joven, pero es como si viviera en otra época, es un poco un anacrónico del tiempo actual. Entonces también en su manera de expresarse, etcétera, tiene como la marca de otro tiempo, ¿no? En su actitud. Entonces eso me parecía importante y por eso también quiero que en las novelas de Antonia Lasa se den también la libertad de poder salir también de esos ambientes o de esos códigos y buscar otros, ¿no? Espero que la siguiente novela sea diferente. Lo que pasa es que cuando ya creas a un detective como Larten, pues eso ya va a marcar ciertas cosas, y por eso he querido crear a la inspectora para tener libertad. Yo creo que la novela negra da libertad porque está muy bien anclada. Entonces yo quiero esa libertad. La inspectora vasca que decías antes, ¿no? La inspectora vasca, sí. Esto que dices de los ambientes y tal se ve muy bien, ya vamos terminando, precisamente en el choque entre esa burguesía, alta burguesía parisina, pija, estirada en cierto sentido y tal, y el personaje de Larten, que es un personaje muy atrabiliario, ¿no? Y ahí se dan unos contrastes que tienen un interés literario, o sea que además tú le sacas bastante partido a eso, ¿no? Claro, porque digamos los prejuicios o esas miradas prejuiciadas no están solamente en las familias muy adineradas de estas mujeres, también están en el policía, etcétera. Pero yo quería sumar también preocupaciones de otro tipo. Los prejuicios del policía son de un tipo, los prejuicios de las familias de estas mujeres son otros. A estas familias les preocupa el escándalo. Claro, entonces, porque luego ella esa puerta cerrada... Exacto. Entonces sí. Yo creo que quería también un poco que los ambientes fueran distintos,
para ver hasta qué punto esa intervención en la libertad de los demás puede ser catastrófica, ¿no? Bueno, pues Luisa Echenique, Antonia Lasa, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Estarán las dos autoras firmando en la librería de ahí y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias.